Gracias, Nicté. Nos vamos a ir directamente a uno de los parques urbanos más antiguos de nuestro continente americano y que, por cierto, recibe a más de 15 millones de personas anualmente. Y el día de hoy le traemos la agenda de actividades del Bosque de Chapultepec, aquí en Tercera Llamada. Y el día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña la licenciada Guadalupe Fragoso García, quien es, pues, directora del Bosque de Chapultepec. Guadalupe. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Por desmañanarte y venir con nosotros aquí. No hay ningún problema, al contrario. Muchas gracias por la invitación. Y nos traes tú, de verdad, pues, una gran agenda para comenzar este 2017 llena de actividades que se pueden llevar a cabo y así, a su vez, también disfrutar de este maravilloso parque, este bosque que tenemos aquí en la Ciudad de México. Sí, mira, estamos empezando el año 2017 y terminamos el 2016 con la inauguración de dos espacios muy importantes que, bueno, en este proyecto que traemos de recuperar el espacio público en el gobierno de la Ciudad de México, se recuperó el espacio de La Hormiga, que es un espacio que está en la primera sección, con juegos infantiles, que es un espacio que está atrás de la Casa Presidencial, y es un espacio que se estuvo rehabilitando durante 6 meses y ahora ya está abierto al público. Para niños hasta 12 años hay juegos, hay unas tirolesas, entonces es un espacio bastante agradable. Okay. Tenemos otro que fue un espacio que estuvo muy esperado por las personas que hacen skate, que está en la segunda sección del Bosque de Chapultepec también. Ese es en la segunda, sobre Constituyentes, estos dos, tanto La Hormiga como el skate, y rehabilitamos una fuente que durante muchos años estuvo funcionando a medias, que es la fuente Mito del Agua, que es la que está entrando en la segunda sección. Que es muy bonita, Esa es cierto. muy bonita y que durante la época de los 60 fue como un ícono de algunas películas. Claro. Y bueno, las actividades que nosotros estamos realizando y que vamos a realizar durante el 2017, que este próximo sábado, ya iniciamos el sábado anterior, pero es el picnic nocturno, que es un... Oye, eso es padrísimo, de verdad, que ese es ¿no? un evento que nos ha resultado muy exitoso, lo mismo que otros 2 o 3 que vamos a mencionar más adelante, y que es un espacio donde las familias, los novios, los amigos llevan sus alimentos y ahí pueden llevar a cabo conviven, pueden incluso compartir alimentos con las personas que están alrededor. Sí. Y estos son el segundo sábado de cada mes y se lleva a cabo de 7 de la noche a 10 de la noche. Es un evento muy interesante, lo único que tienes que hacer es llevar tus alimentos, llevar una frazada. ¿Tu canasta? Tu canasta, si quieres, te puedes sentar ahí en el espacio. Y ahí nos ha tocado incluso celebraciones de cumpleaños, pedidas de mano. Hay música, ¿no? También. En algunos. De repente, ¿no? Hay música no en vivo, grabada. En algunas ocasiones hemos llevado también música en vivo. Tenemos otro programa que se lleva a cabo el tercer domingo de cada mes, que es un domingo verde. Perdón, este evento del picnic nocturno es en el Jardín Botánico, que es un espacio que está sobre Reforma. Y el domingo verde también se lleva a cabo en el Jardín Botánico. Claro. Y este es el tercer domingo de cada mes y es de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y la idea es que vayan productores de alimentos y que ahí los puedan adquirir a un precio un poco más económico. También se lleva a cabo clases de yoga, un paseo que le llamamos paseo a ciegas, donde los visitantes les cubrimos los ojos y van texturas, olores, sonidos. Entonces es también muy interesante. Y esto es como una manera también de sensibilizar, ¿no? Exactamente. Y el primer sábado de cada mes tenemos el programa de Lancha Cinema, ¿no? Que también es un programa muy exitoso. Ese es un programa en el cual nosotros proyectamos películas, sobre todo para toda la familia, y en lugar de hacerlo en una butaca en el cine o en lugar de hacerlo como anteriormente se hacía en el autocinema, es ahora Lancha Cinema. Entonces, sobre agua. Sobre agua. Tú vas, te formas, tenemos lanchas para 2, 3, 4 personas y haces un tramo del lago, te estacionas frente a la pantalla y ahí puedes disfrutar de la película. Si hubiera alguien que no
no pueda hacerlo en la lancha, también tenemos un lugar, un espacio para sillas. Oye, tenemos que llevar entonces, ahora en enero, yo creo que muchas frazadas, ¿no? Por el frío. Sí, sobre todo, bueno, en el picnic nocturno, los que nos vayan a acompañar, que vayan muy abrigados, porque sí, el bosque es muy frío, ¿no? Y tenemos también otra actividad que hacemos con la Casa del Lago, que es un paseo nocturno, donde recorremos diferentes puntos del bosque de Chapultepec, que también ha sido muy exitoso ese paseo. Lo pueden hacer en el tren o lo pueden hacer en bicicleta. Ok, ahí están varias actividades que se pueden disfrutar. Ya, a partir de ya comenzamos el 2017 con una gran agenda dentro del bosque de Chapultepec. Estas actividades evidentemente son para toda la familia, Guadalupe, Para toda ¿no? la familia, algunas son gratuitas y los invitamos a que consulten nuestra cartelera. También tenemos las exposiciones que están en Reforma